A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar por qué las aulas de hoy son como son? Para entenderlo de verdad hay que hacer un viaje fascinante al pasado. Hoy vamos a explorar cómo las grandes escuelas de la psicología no solo buscaron descifrar la mente, sino que en el camino revolucionaron para siempre nuestra forma de aprender. La pregunta que nos va a guiar es simple, pero a la vez muy profunda. ¿Cómo pasamos de ver la mente como una especie de mapa con piezas fijas a entenderla como una computadora súper avanzada, o incluso como un motor que nos impulsa a ser mejores? Bueno, pues este viaje nos va a dar la respuesta. Empecemos. Nuestro recorrido arranca a finales del siglo XIX. Aquí es donde se da el primer intento formal de convertir el estudio de la mente en una ciencia. O sea, aquí es literalmente donde todo comenzó. Primera parada, Leipzig, Alemania. Allí, un señor llamado Wilhelm Wundt, que es básicamente el padre de la psicología científica, fundó el primer laboratorio de psicología. Su idea, el estructuralismo, era, increíblemente ambiciosa. Quería descomponer la mente en sus ladrillos fundamentales. ¿Y cómo lo hacía? Con algo llamado introspección controlada. En pocas palabras, le pedía a la gente que describiera con un detalle casi obsesivo su experiencia al ver un color o al escuchar un sonido. Imagínense, era como intentar crear un mapa del interior de la mente, pieza por pieza. Pero bueno, la ciencia nunca se queda quieta, ¿verdad? Muy pronto, la pregunta dejó de ser ¿qué era la mente? Y pasó a ser ¿para qué servía? ¿Y qué secretos ocultaba en sus profundidades? Ahora cruzamos el charco. Nos vamos a Estados Unidos, donde pensadores como William James le dieron un giro mucho más práctico a todo esto. Para ellos, lo importante no eran las piezas de la mente, sino su función. Se hicieron una pregunta clave. ¿Cómo nos ayudan nuestros pensamientos y sentimientos a sobrevivir y adaptarnos al mundo real? Y aquí lo vemos súper claro. Este fue el primer gran debate de la psicología. De repente, la pregunta cambió por completo. Ya no se trataba de desarmar el motor para ver sus partes, sino de entender para qué servía y cómo nos ayudaba a movernos por la vida. Y mientras todo esto ocurría, en Viena, un tal Sigmund Freud lanzaba una verdadera bomba conceptual, el psicoanálisis. Su propuesta era súper radical para la época. Decía que la mayor parte de lo que hacemos no está guiada por la razón, sino por una especie de iceberg de fuerzas ocultas, el inconsciente, lleno de deseos y recuerdos reprimidos, casi siempre de la infancia. Avanzamos al siglo XX y el debate se pone todavía más intenso. Surgen dos bandos con ideas totalmente opuestas, casi como un choque de titanes, sobre cómo se debía estudiar, o si es que siquiera se debía estudiar, la mente. Por un lado, teníamos en Estados Unidos al conductismo, que básicamente decía, basta de cosas que no podemos ver, enfoquémonos solo en el comportamiento que se puede observar. Y por el otro lado, en Alemania, la psicología de la Gestalt, que afirmaba justo lo contrario. La mente es la clave de todo, porque la forma en que percibimos el mundo lo es todo. Este es el conductismo, con gente como Watson y Skinner. Su lema era simple y directo. Lo que importa es lo que hacemos, no lo que pensamos. Para ellos, el aprendizaje era el resultado de premios y castigos que moldean cómo nos comportamos. Una buena nota te trae una felicitación, pues es más probable que repitas ese esfuerzo. Así de simple. Y en la esquina opuesta, desde Alemania, la psicología de la Gestalt respondía con una frase que seguro hemos oído. Un momento, el todo es más que la suma de sus partes. Nuestra mente no ve piezas sueltas, sino que organiza la información en conjuntos con significado. Es por eso que vemos formas en las nubes o escuchamos una melodía en lugar de notas aisladas. Después de décadas donde solo parecía importar la conducta, a mediados de siglo la psicología dio un giro de 180 grados. Hubo un regreso poderoso al estudio de eso que el conductismo había metido en una caja negra, nuestros pensamientos y procesos mentales. Hagamos una pequeña pausa para ver todo el camino que hemos recorrido. Como vemos en esta línea de tiempo, cada escuela fue una reacción a la anterior. Del mapa de la mente a su función, del inconsciente a la batalla entre conducta y percepción. Y ahora llegamos a los años 50, donde dos nuevas fuerzas van a cambiar el juego una vez más.
Entonces llegó el humanismo, que se conoció como la tercera fuerza. Se rebeló contra la idea de que somos prisioneros del inconsciente, como decía el psicoanálisis, o simples máquinas de estímulo-respuesta, como proponía el conductismo. No. En su lugar, el humanismo celebró al ser humano como un ser libre, con un potencial increíble para crecer y alcanzar su mejor versión, dándole prioridad a los sentimientos y al libre albedrío. Y casi al mismo tiempo, ¡boom!, la revolución cognitiva. Con el auge de las primeras computadoras, los psicólogos empezaron a pensar, ¿y si la mente funciona de una forma parecida? Figuras como Piaget volvieron a abrir esa caja negra para estudiar el software de nuestro cerebro, la memoria, el lenguaje, el razonamiento. La mente volvía a ser la protagonista. Ok, ha sido un siglo de teorías fascinantes, pero ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues resulta que cada una de estas escuelas, con sus debates y descubrimientos, dejó una marca muy profunda en las aulas de hoy. Y en esta tabla vemos ese legado clarísimo. Los proyectos prácticos en clase, el famoso aprender haciendo, eso se lo debemos al funcionalismo. Las calificaciones y los puntos extra, un eco directo del conductismo. Cuando un maestro pide que se entienda el concepto general antes que los detalles, está aplicando la Gestalt. Y la idea de que el estudiante es el protagonista y el maestro un guía, puro humanismo. Ni hablar del concepto de aprender a aprender, que viene directo del cognitivismo. Cada escuela nos dejó una herramienta que se sigue usando hoy. Así que hemos recorrido más de un siglo de ideas que transformaron la educación. Pasamos de intentar mapear la mente a compararla con una supercomputadora. La pregunta que queda en el aire es, con los avances de hoy en neurociencia e inteligencia artificial, ¿cuál será la próxima gran revolución que cambiará para siempre nuestra forma de aprender?